Un relato vibrante y lleno de acción. La mujer y el dragón, dos fuerzas en lucha que pelean hasta hoy. ¿Cómo empezó la supremacía papal que gobernó a los reyes? La historia cumplió las profecías bíblicas a la perfección. Descubre las claves de la historia para entender lo que pasa hoy en el mundo. Símbolos proféticos. Bienvenidos al mundo de los símbolos proféticos. Apocalipsis 12 es un espectáculo de símbolos con un significado impactante. Se enfrentan la mujer y el dragón. Solo uno de ellos puede quedar vivo. Nuestro primer símbolo es la mujer. El texto comienza con una mujer pura, vestida del sol y coronada de estrellas. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es ella? La Biblia nos lo dice. Desde la antigüedad, los profetas de Dios representaron a su pueblo con el símbolo de una mujer, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Veamos ejemplos. Yo te haré mi esposa para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén. La corona de 12 estrellas evoca las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento y los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, porque el 12 es el símbolo para el pueblo de Dios, Israel en el Antiguo Testamento y la Iglesia cristiana en el Nuevo Testamento. Esta mujer es el pueblo de Dios y el Mesías está a punto de nacer de ella. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y ahora nos presenta al enemigo, el dragón escarlata. Otra señal también apareció en el cielo, un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién es este dragón? La Biblia nos lo dice unas líneas más abajo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Este dragón es el diablo, Satanás. No necesitamos pensar en otros significados ni alegorías, porque la Biblia nos lo dice claramente. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esto se refiere a la rebelión en el cielo, donde el diablo engañó a la tercera parte de los ángeles que se unieron a él. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Aquí, el diablo quiere destruir al hijo, al Mesías. El diablo conoce las profecías, sabe que va a nacer un Salvador, que rescatará a los hombres y destruirá el mal. Por eso, él quiere evitarlo, quiere destruirlo. ¿Lo conseguirá? Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cristo ha vencido. La humanidad ha sido salvada por su sacrificio en la cruz. Su destino es gobernar el mundo.
Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Qué es esta guerra? Cuando Jesús murió en la cruz, pagando el rescate por todos nosotros, los ángeles lo vieron todo, pudieron ver hasta qué punto nos ama Dios y hasta qué punto llega la maldad del dragón. Ya no tenían ninguna duda. Entonces cerraron filas en torno a Dios y el dragón fue expulsado del cielo. ¿Quién es este Miguel que menciona el texto, que lucha contra el dragón? Miguel es otro nombre de Cristo, como Emmanuel. El nombre Miguel significa quien es como Dios. Él lidera la guerra contra el diablo y sus ángeles y los expulsa del cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón fue arrojado a la tierra. Desde entonces, el dragón y sus ángeles están confinados aquí en la tierra y quieren destruir a los creyentes. Comienzan ahora las grandes persecuciones. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Este poder tiene el control y persigue a la iglesia, pero ¿por cuánto tiempo durará esta persecución? El texto nos lo dice. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. $1260 días. ¿Qué significa esto? Según el cómputo de la profecía judía, un día corresponde a un año, tal como dice Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado. 1260 días en profecía son 1260 años en la historia. Es el tiempo que duró la supremacía papal, justo 1260 años, cuando el Papa de Roma estaba por encima de los reyes de Europa. Desde el año 538, cuando nace el papado, hasta el año 1798, cuando pierde su posición dominante. Estas dos fechas marcan el inicio y el final de la supremacía papal. Vamos a verlo. ¿Cómo comenzó el papado? El Imperio Romano había caído. Fue invadido por los reinos bárbaros. Fue entonces cuando el obispo de Roma cobró una gran importancia política, porque al faltar el emperador, fue el obispo de Roma el que heredó esa figura de autoridad. Él trató de coordinar una alianza de reyes católicos, pero tenía la gran oposición de 3 reinos arrianos, no católicos, muy poderosos: los vándalos, érulos y ostrogodos. Estos reinos arrianos eran muy fuertes y llegaron a saquear Roma varias veces. Pero allá en Oriente, el emperador Justiniano, rey de Constantinopla, estaba atento y decidió intervenir y ayudar al obispo de Roma. Envió a su mejor general, Belisario, y con una guerra de guerrillas fue minando al ejército enemigo y al final consiguió destruir a los 3 reinos arrianos y librar al obispo de Roma de todos sus enemigos. Entonces Justiniano consolidó su alianza con el obispo de Roma y le dio grandes privilegios. Nombró al obispo de Roma obispo de todos los obispos de la cristiandad. Desde ahora su autoridad estará por encima de todos los obispos del mundo. Y le dio la autoridad de ser corrector de herejes para exterminar a todos los que no entrasen en la alianza católica. Acababa de nacer el papado.
como árbitro de la Alianza de Reyes Católicos y representante de Justiniano en Europa. Así, Justiniano aseguraba sus intereses en Occidente y, sin saberlo, cumplía la profecía de Apocalipsis 12. Ahora existe por primera vez el Papa, un místico rey sacerdotal que dirige a los reyes de Europa y a todos los obispos del mundo, implacable, que es visto por todos como la autoridad divina e incontestable, con el poder militar en una mano y el poder espiritual en la otra. Año 538 después de Cristo. Ahora comienzan a correr los 1260 años de supremacía papal. 1260 años que llegan hasta el año 1798. ¿Y qué sucede en este año? Pues que el Papa es derrotado militarmente por el general francés Berthier y fue encerrado en la cárcel. El poder del papado cayó. ¿Cómo pudo pasar esto? En Francia, en 1789, estalló la Revolución Francesa. Un nuevo gobierno francés de perfil ateo tenía fuertes tensiones con el Papa de Roma. El general Louis-Alexandre Berthier había tenido un gran éxito en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, donde había liderado a las tropas francesas que ayudaban al nuevo país luchando contra los ingleses. Berthier siguió cosechando éxitos hasta convertirse en la mano derecha de Napoleón Bonaparte. La tensión que había entre Napoleón y el Papa de Roma era muy grande y al final envió al general Berthier a eliminar el papado. Fue en 1798. El general Berthier derrotó a los estados pontificios y consiguió tomar la ciudad de Roma, arrestó al Papa Pío VI y lo encerró en prisión. El Papa fue bien tratado, pero perdió todo su poder. Era escoltado permanentemente por soldados de Napoleón que no le permitían comunicarse con el exterior. Aquel Papa murió un año después, en la prisión francesa de Valence. Es un momento muy especial en la historia. El poder que había dominado las potencias de Europa había sido truncado. Napoleón eliminó a los estados pontificios y los asimiló a un nuevo estado que llamó República de Roma. Los 1260 años de supremacía del papado habían terminado en 1798. Y así se cumplieron los 1260 años de la profecía de Apocalipsis 12. Desde cuando nace el papado en 538 hasta el fin de su dominio en 1798. Exactamente 1260 años de supremacía papal y de grandes persecuciones. Muchos murieron por discrepar de la autoridad papal o por el simple hecho de poseer una Biblia o parte de ella. Fueron los años oscuros, cuando los obispos actuaban como reyes corruptos, cuando no había libertad religiosa, cuando un clero medieval sometía a la población por completo. Eran los 1260 años señalados en la profecía de Apocalipsis 12. La supremacía papal. La precisión con que se cumplió esta profecía es fascinante y nos muestra que Dios conoce el final desde el principio y que la Biblia es un libro de origen divino. Esto no es un ataque contra los católicos, claro que no. Solo se refiere aquí a una élite que gobierna la Iglesia. Los fieles católicos no están denunciados aquí. Muchos son buenos creyentes, fieles, sinceros, claro. Lo sé, porque yo he sido católico. Ellos no tienen ninguna culpa de la corrupción de sus líderes en el Vaticano. Pero hay que aceptar que la Biblia denuncia los pecados del papado y trata de abrirnos los ojos a todos. Tú debes saber quién es quién en el mundo cristiano, sobre todo hoy, cuando el Papa alcanza una gran popularidad y prestigio político y social.
No te dejes engañar. Este mismo poder perseguidor, representado aquí por el dragón, es el mismo poder que es representado en Apocalipsis 13 como una bestia perseguidora y en el libro de Daniel capítulo 9 como un cuerno pequeño perseguidor que persigue a los santos y que trata de cambiar la ley. Así es, la Biblia señala al papado como el gran enemigo de la verdad en diferentes profecías de la Biblia aquí y allá, no solo por su corrupción y crueldad, sino también por sus falsas enseñanzas. Pero aparece señalando el mismo factor de tiempo, los 1260 años de supremacía papal. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, por 1260 días, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí la palabra tiempos en hebreo es dual, o sea que se refiere a 2 tiempos, 2 años. De manera que podemos traducir un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, o sea, 3 tiempos y medio. Y ahora, matemáticas sencillas para ver que nos están hablando del mismo tiempo. Atención, usamos aquí solamente meses de 30 días. 3 años y medio por 12 meses son 42 meses. Por 30 días son 1260 días. Vemos que diferentes profecías de Daniel y Apocalipsis se han referido a la institución del papado usando el mismo periodo de tiempo, los 1260 días. Pero aún en esta persecución, Dios siempre protegió a su pueblo, protegió a un remanente, a un grupo de personas que divulgasen la verdad del Evangelio. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí, la tierra simboliza a los Estados Unidos de América, que se abrió para acoger a los creyentes que venían de Europa huyendo de la persecución de la Santa Inquisición. Allí salvaron su vida y Dios incubó multitud de iglesias libres que llevaron el mensaje de la Biblia a todos los países en un gran movimiento de misiones. Pero cuidado, al final del tiempo, el dragón encenderá de nuevo el fuego de la persecución. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora es una guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que hayan quedado al final de los tiempos. El texto los describe para que sepamos bien quiénes son. Ellos guardan los 10 mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En conclusión, Apocalipsis 12 nos muestra la historia de la Iglesia cristiana, mostrando 5 momentos clave: el nacimiento del Mesías amenazado por el dragón, la victoria de Cristo en la cruz, la guerra en el cielo y la expulsión del diablo a la tierra, los 1260 años de supremacía papal y persecuciones, y la persecución final del dragón al final de la historia. Todavía recuerdo cómo me fascinó esta profecía cuando la conocí por primera vez. Cómo se cumplían los tiempos predichos con toda exactitud. Esta precisión es una evidencia de lo sobrenatural. Nos muestra que la Biblia es un libro de origen divino que tiene un mensaje para ti. Hace tiempo
Yo había rechazado la Biblia y a Dios, porque no soportaba las injusticias del papado, sus crímenes, guerras y todos aquellos abusos del clero medieval. Yo los condenaba. Pero esta profecía de Apocalipsis 12 me estaba diciendo que la Biblia también los condena, que Dios no había hecho todo aquello, sino el diablo. No eran hombres de Dios, sino siervos del diablo vestidos de obispos. Y eso lo cambiaba todo. Ahora sí podía creer en la Biblia, ahora sí podía ser cristiano. Fue una gran liberación. Espero que lo sea también para ti. Nuestro tiempo por hoy termina aquí, pero recuerda siempre que la Biblia es un tesoro y tú puedes aprender su significado en esta serie, Los símbolos proféticos. Símbolos proféticos.